8:01 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al director de análisis semanal, Walter Spurrier Vaquerizo. Lo hemos invitado para hablar cómo camina la economía ecuatoriana, siempre con sobresaltos, cuando se aspiraba que, siendo complejo todavía el panorama, sin tener claro la necesidad del crecimiento económico, como periódicamente nos ilustra los análisis semanal, perdón la redundancia. Hoy estamos con este golpe por el bloqueo a una parte del país, como es en el norte del Ecuador. No hay gasolina, no hay víveres, no hay combustibles. ¿Cómo enfrentar este momento? ¿Cuánto afecta a un paro, como ha sido de la CONAIE, sin llegar a los niveles que ocurriera 2019 y 2022? Walter, buen día. Por favor, Walter, el audio. Ok, Miguel, gracias. Adelante. Bueno, buenos días con todos. Buenos días contigo, Miguel, en particular. Bueno, el paro va a afectar sin duda a la economía. Ahora, quizás debido a la estrategia que siguió el presidente Noboa de ubicarse en la Tacunga, no se ve perspectivas de que haya una intento de toma de Quito, que sería pues devastador para la economía. Ya la importancia de Quito, el movimiento económico, es gravitante en el país. La situación está limitada al norte, sobre todo en Babure, afectada a Carchi porque está aislada, pero sin duda significa una dificultad en el periodo de rebote de la economía en que estamos. Estamos en un periodo en el cual nos estamos recuperando de lo que perdimos en el año pasado, y ha sido un crecimiento liderado por las exportaciones privadas. Las exportaciones privadas en sí no se ven afectadas, excepto rosas, que sí está afectada, porque no pueden sacar las rosas. Pero si las pudieran sacar las rosas y llevar a Quito, pues las rosas se exportan por avión, entonces no habría problema con los cierres de las vías. Pero eso está afectado, y las actividades de vinculación con Colombia, la actividad turística y otras de la provincia de Imbabura, la producción agrícola en Carchi, está afectando al suministro de alimentos, sobre todo en Quito, y eso lleva a una especulación de precios. Pero los otros dos eventos hasta ahora se perfilan que fueron mucho más fuertes que el actual. En promedio, esos dos eventos calculó entonces que había un costo tipo $1.000 millones a la economía, que es algo menos de 1 punto del PIB, que es importante. Una economía que crece tan poco como la nuestra, un golpe de esa naturaleza es significativo. No vemos. En estos momentos no sabemos cuánto más va a durar el paro, pero mientras más se prolongue, pues más va a dificultar la recuperación económica. Ahora, este daño que produce día a día se va a ir acumulando. El caso que citaba Walter, la exportación de flores. Si no pueden sacar flores, esto es perecible. Tendrá que quedar en otras condiciones para el mercado local. Bueno, el asunto es de que si no las pueden sacar, el problema no es tanto el exportarlas, porque si se puede llegar a Quito, ya se pueden exportar. El problema es que no tienen salida y ni siquiera se están vendiendo en el mercado local. En otras ocasiones se ha habido situaciones en las cuales se han vendido en el mercado local las rosas. Yo me recuerdo haber comprado todo un tremendo ramo de rosas en Quito que se lo estaban vendiendo desde un balde de una camioneta en una ocasión. Pero sí, eso se ve afectado, y de la información periodística también se desprende que muchos que antes eran manifestantes y líderes de este tipo de levantamientos, ahora se han dedicado a tener sus pequeñas fincas de rosas, que es ideal, es maravilloso que
pequeños productores puedan tener también rozas y beneficiarse de la bonanza de las exportaciones, y es que ahora esas personas pues son perjudicados y no participan en este levantamiento, sino que son también entre los perjudicados. Y sí se ha notado quizás un poco más en esta ocasión que las anteriores, protestas de la ciudadanía. En Imbabura han habido protestas de los ciudadanos que tienen sus pequeños negocios y que están perdiendo mucho dinero, lo cual es importante para cambiar este ambiente que se siente de que es gobierno represivo contra los pobres comuneros que están protestando por sus derechos, cuando es algo más bien político, ¿no? De que quieren cambio de sistema, porque las medidas compensatorias que ha tomado el gobierno son bastante generosas para poder aliviar el impacto que va a tener el alza del diésel. Ahora, en el tema del diésel, en Ibarra se ha podido ver un total desabastecimiento, porque como no pueden llevar los combustibles, hay un desabastecimiento. Mayor es el impacto del incremento de casi $1 en el precio del galón del diésel que no tener el diésel en la provincia de Imbabura. Bueno, claro, está bloqueada la provincia. Pasar por allí, sabemos que pueden atacar un tanquero, lo pueden quemar. Entonces no hay abastecimiento de la provincia de Imbabura y por ende también de la provincia de Carchi, aunque los carchenses podrían tanquear en Colombia probablemente. Es un problema. La provincia está sufriendo un golpe económico sumamente fuerte. Pero como digo, comparado con lo que pasó las veces anteriores con la toma de Quito y los daños que se incurrió en la ciudad y capital y los problemas de funcionamiento de la capital en sus actividades económicas, pues fue un evento mucho más traumático, mucho más fuerte, que es muy traumático para una región del norte del país, el norte de la sierra, pero tampoco están afectadas las provincias, capitales de provincias de la Sierra Central, como en ocasiones anteriores, la capital tampoco. Entonces se ha contenido en algo los daños, aunque son muy fuertes en Imbabura y muy afectada a Carchi. Walter, ahora, si uno ve este impacto en la economía, si no se soluciona pronto, esto pudiera causar mayores daños y peor si es que esto va mucho más allá de lo focalizado en la provincia de Imbabura y Carchi y se extiende a otros sectores. Por ello lo importante buscar salidas para que volvamos a la relativa normalidad con la producción y con las exportaciones. Bueno, yo lo que creo, Miguel, es que la estrategia del gobierno es adecuada. O sea, no podemos, el país, estar sometido a que cada cierto tiempo dirigentes de la CONADIE lo quieran paralizar para ganar poder político. Sobre todo, más aún, ahora que las elecciones demostraron que tienen un muy escaso apoyo, incluso ni siquiera tienen un apoyo mayoritario de la población que le dicen representar. Y el presidente está dispuesto a ganar este paro y toma medidas destinadas a ahogarlo un poco el paro por razones económicas. Los mismos comuneros, ¿cuánto tiempo más pueden seguir en este plan y no atender sus cultivos? Entonces, en ese sentido, pienso que si el gobierno se mantiene, aún el costo que tenga para el presente año, si eso significa que el paro se extingue sin haber tomado una medida drástica y sin que el gobierno tenga que claudicar, como hicieron Moreno y como hicieron Lasso, sería un triunfo para el gobierno y una seguridad para el país que este tipo de situaciones no se va a repetir y que el país puede regresar a una normalidad que tenía antes que la CONADIE vaya por este camino de sabotear a los gobiernos de turno. El problema en el Ecuador que es impredecible, incluso acuerdos que se han firmado o no se han cumplido o han incumplido simplemente. ¿Cómo lograr ese compromiso pensando en función de que el diálogo, la paz es el camino para resolver los conflictos, pero
con un tema como lo de los combustibles no se puede volver a la distorsión que durante décadas se ha mantenido y que no ha beneficiado a los grupos más golpeados, a los pobres, sino a los más favorecidos, a los ricos. Claro, es un subsidio absolutamente desviado. Actualmente hay incluso apoyo, y no solamente apoyo del Fondo Monetario, sino también recomendaciones y metas que sugiere el Fondo Monetario, de que tiene que ampliarse los subsidios directos, el dinero que reciben directamente las personas más necesitadas, en lugar de estos subsidios indirectos. El costo de los combustibles, a las finales, el aumento del costo de los combustibles se tiene que repartir a nivel de los costos de los bienes y servicios de la ciudadanía, pero de una manera muy pequeña, porque dentro de todo lo que produce la economía nacional, el costo del subsidio a prorrata sale una cantidad muy pequeña. El problema fundamental es el ajuste inicial, y eso lo ha atendido el gobierno bastante bien. Por ejemplo, al transporte pesado les da un valor fuerte durante 2 meses. Durante ese tiempo pueden negociar las nuevas tarifas o buscar nuevos clientes. Entonces, ellos realmente son una parte de la cadena y por lo tanto no tienen que sufrir el costo del aumento del costo de la gasolina. Eso termina pasado a las empresas, que después verán cómo lo pasan a los consumidores. En el caso del transporte urbano, es un problema social. Suba el bus, el transporte masivo en las ciudades o incluso intracantonal, hay un apoyo importante para 8 meses, y después habrá que ver cuál va a ser la política de las tarifas de transporte urbano, cuánto se va a mantener el subsidio y cuánto se va a subir a los pasajes, pero es algo que global, que no solo engloba la parte del diésel. Y están dando a campesinos $1,000 para que se ajusten a las circunstancias, porque la especulación que se da inicialmente los puede perjudicar. Y es una cantidad muy importante. A lo mejor lo que se va a transar, lo que se pudiese transar a este gobierno, lo que pudiese ceder, es asegurarse que los miembros de las comunidades aprovechen y tengan ese beneficio de $1,000 de una sola ocasión, que les va a permitir atender cualquier pequeño problema momentáneo que tengan de que les quieran abusar cobrando más por el transporte de sus productos, y les va a permitir incluso invertir en herramientas, etcétera. Entonces, es un paquete bastante bien armado, y yo espero que no se vaya a dar marcha atrás en esto de eliminar el subsidio del diésel, que tanto daño nos ha hecho. Se lo adoptó cuando se pensaba que el país iba a vivir toda la vida del subsidio o de los beneficios del alza del precio del petróleo, además de la nueva producción petrolera, hace más de 50 años. Pero eso no es así. Y ahora más que nunca, con la caída de la producción petrolera, el país necesita eliminar esos subsidios para tener fuente de dinero para poder invertir en bienes y servicios para la sociedad. Ahora, ¿cómo hacer entender, Walter, a los sectores que se han opuesto tradicionalmente, no solo en esta ocasión, eso pasó el 2019, el 2022, que tradicionalmente se han opuesto a la eliminación de los subsidios? ¿Cómo hacer entender que esto beneficia a los ricos, por un lado, y por otro, por cierto, concretando ayuda a los sectores más pobres, especialmente en el agro? ¿Cómo hacer entender eso? Bueno, yo creo que en el caso de la CONAVI hay una motivación política, ¿no? Ya vimos el libro de Isa, luego de su exitoso levantamiento contra el Lenin Moreno, en que hablaba pues lo que estaban haciendo los indígenas en otra revolución de octubre, haciéndose eco de la revolución comunista que hubo en el año 17 contra los zares de Rusia, y que había que entrar a tener un comunismo andino. O sea, es una cuestión más política en que utilizan lo de los combustibles como una bandera, ¿no? Y luego, pues, el tipo de organización que tienen les permite movilizar a las comunidades. Entonces, en cuanto al resto de la sociedad, yo pienso que está
bastante ya convencida de eso. Fíjense, por ejemplo, el transporte pesado. Transporte pesado, yo pienso que los dirigentes ya estaban al tanto que en algún momento tenía que irse el subsidio al diésel, y le ha parecido que el gobierno tiene ha hecho un buen plan para eliminarlo y evitarles que ellos paguen ese costo, y lo han aceptado. El subsidio de la gasolina se fue sin mayores problemas, ¿cierto? Es que a los taxistas se les da una cuota para poder comprar gasolina a un precio menor, y aparte que pueden irse a convertirse al GLP. Perdón. Pero también el subsidio de la gasolina se fue y ha seguido subiendo, y no ha causado conmoción, y de hecho uno no escucha que haya mayor descontento de la población. No creo que les preocupe, no creo que les guste que suba el precio de la gasolina, pero ya están acostumbrados que el precio no es político. Entonces, pienso que mucho se ha ganado ya en esa pelea. Yo pienso que fundamentalmente es un tema político más que otra cosa. Ahora, con esta situación, Walter, ¿cuánto puede afectar en el tema económico? ¿Cuánto debilita a la recuperación económica que se está trabajando en el país? Yo pienso que en estos momentos podríamos estar pensando en un crecimiento de la economía tipo 3,7, 3,8%, en lugar por los datos que ha dado el Banco Central, los ha sentado hasta este año, los ha sentado hasta el primer trimestre, nos ha dado indicios como está el segundo y ha hecho una promoción para el presente año. Yo pienso que vamos a pensar un 3,7, 3,8%. Puede significar esto también una marcha atrás de eso, que tengamos un crecimiento menor, un 3,5, 3,4, que tengamos un mal cuarto trimestre. Y luego también puede estar afectando el ritmo del país para una recuperación económica, porque las previsiones son que terminado este rebote, porque estamos todavía rebotando, o sea que nuestras cifras de crecimiento se las ve bien, porque estamos comparando con un año particularmente deprimido, sobre todo por el problema eléctrico que tuvimos el año pasado, pero necesitamos tener un mejor crecimiento que lo que está previsto para el próximo año. Para el próximo año se está pensando que la economía va a entrar en un crecimiento entre 2 y 2,5% anual de manera indefinida, hasta que no hayan factores que la dinamicen. Y esto puede afectar también en cuanto digamos, en cuanto al optimismo de los agentes económicos de que vamos a salir de este problema y que vamos a salir adelante. Se requiere que todos, que somos agentes económicos, de una persona que está pensando en comprarse una vivienda o que quiere poner un negocio, tengamos optimismo y sigamos adelante con nuestros planes para hacer crecer la economía. Este tipo de actitudes tiende a darnos un poco un poco de pesimismo, que el país no va a ningún lado porque hay quienes traban la salida económica del Ecuador. Y ese es uno de los problemas que tenemos con este levantamiento indígena, que es un elemento que dice cómo vamos a salir adelante con este tipo de situaciones. Y eso afecta pues particularmente a las capitales de provincia de la sierra, que un paro en esta ocasión por suerte está circunscrito, al menos por el momento, a Imbabura. Es un golpe muy fuerte hacia la economía local. Economista Spurrier, ¿y cómo estará la imagen del Ecuador en el exterior con estos hechos que de alguna manera afectan cuando ha venido mejorando, por ejemplo, el riesgo país? Bueno, el riesgo país ha estado, pues, en términos generales, ha estado teniendo un descenso importante, porque recordemos que quienes afectan directamente el riesgo país son los agentes financieros en el mercado de bonos que compran o venden bonos. Entonces, si el Ecuador va a salir adelante, voy a comprar bonos. Y si ellos compran bonos en el mercado secundario porque están con mucho descuento, baja el riesgo país. O si los agentes económicos dicen, tengo bonos del Ecuador
pero la cosa se está deteriorando, a lo mejor los vendo, entonces aumenta el riesgo país. Hasta ahora el factor que ha pesado más en el riesgo país es que el mercado dice Daniel Noboa está cumpliendo con mejorar la situación fiscal, que es para ellos lo más importante, porque a ellos lo que les importa es que les paguen los bonos, ¿no? Y dice, y han visto, pues si Daniel Noboa sale adelante con lo de eliminar el subsidio de los combustibles, después que salió adelante con la elevación del IVA, pues este presidente sí va a cumplir con sus compromisos económicos y por lo tanto sí va a poder afrontar los pagos de la deuda del año 26 y 27, donde es importante. Entonces, en ese sentido, eso favorece al riesgo país, a pesar de lo mal que va el precio del petróleo. Y luego, con estos levantamientos, si ellos ven que hay peligro de que el gobierno ceda en lo de los combustibles, ahí probablemente vuelva a subir el riesgo país. Pero la impresión es que hasta ahora, siguiendo el índice de riesgo país, hay una posición positiva. Dicen, este señor sí está cumpliendo con los compromisos y por lo tanto está bajando el riesgo país. Y a este paso, pues ya tenemos un riesgo país bastante más bajo que la Argentina. Recordemos que Milei y Noboa se posicionan casi al mismo tiempo y Milei baja tremendamente el costo para país en un primer momento. Estoy hablando de la posición inicial de Daniel Noboa, pero ahora ha ido bajando permanentemente, consistentemente con Daniel Noboa y está mejor que el riesgo país argentino. Entonces, en ese sentido, hasta ahora se ha manejado bien y el desempeño del riesgo país, la trayectoria del riesgo país es favorable. Ojalá que continúe así y podamos reestructurar la deuda con mecanismos de mercado 26 y 27. De cualquier manera, en estas condiciones, el país necesita cerrar este año con un alto déficit fiscal, pero también con grandes necesidades, una de ellas precisamente para enfrentar el conflicto armado interno. Este es un desafío de los recursos que se requieren en las actuales necesidades, Walter. Así es. Es un gasto importante lo que tiene que hacer el gobierno, un gasto de inversión importante, como lo indicó también el presidente en la entrevista que tuvo en Ecuavisa. Una meta es aumentar de manera sustancial el personal de policía y Fuerzas Armadas, y eso es un gasto permanente. En ese sentido, la solución que se está dando al diésel es importante, porque si bien todos estos subsidios o compensaciones que está dando el gobierno se le va a llevar gran parte de los ingresos que tiene el presente año por concepto de la eliminación de subsidios, pero son subsidios temporales, compensaciones temporales, y una vez que desaparecen va a mejorar las finanzas públicas en un valor sustancial de por lo menos $1.000 millones, todo dependiendo del precio del petróleo internacional. Entonces, en ese sentido, es una medida que ayuda en mejorar la situación fiscal del gobierno y para afrontar este doble problema, los vencimientos de la deuda, donde el problema central es que si el riesgo país es alto, no va a poder colocar nuevos bonos y va a tener que pagar los que se vencen sin colocar nuevos bonos, que es la manera que podríamos decir de renovar un crédito. No se renueva el bono, sino que se lo paga y se contrata uno nuevo, se coloca uno nuevo. Eso va a ser muy complicado. Vamos a tener un déficit fiscal fuerte el presente año, pero esta medida que se ha tomado ya nos mejora la situación fiscal para el año 26. ¿Y las relaciones con los multilaterales cómo están, Walter? Son excelentes. Yo pienso que los multilaterales están, incluso el comentario es, cuando nos pidieron este préstamo que nos pidieron ahora, las medidas que le hubiéramos sugerido o las perspectivas fiscales que queríamos tener con las acciones que toma el gobierno, ya las había cumplido. Antes de entrar al programa con el fondo ya había subido el IVA y ahora lo de los combustibles se preveía que probablemente lo iba a tomar el próximo año y lo tomó el presente año. Entonces, en principio ven que el gobierno cumple con sus objetivos y en segundo lugar, el presidente Trump tiene una política de hacer sentir su peso muy fuertemente, más de lo que normalmente sucede. Entonces él presiona que el Fondo Monetario a quienes apoye son a los países
que él ve favorablemente. Él ve favorablemente en América del Sur a dos, esencialmente, a Argentina y Ecuador. Entonces, no solamente el Fondo Monetario y los organismos, otros organismos como el BID y Banco Mundial y la CAF nos están apoyando de manera importante y ven bien la trayectoria que tiene el Ecuador. También tienen presión por parte del presidente de Estados Unidos. Entonces, yo veo que por allí las cosas marchan muy bien. El problema que hubo, que se demoró un desembolso del Fondo Monetario, era durante el tiempo en que había dudas referentes si Noboa iba a ganar, por lo que el resultado de la primera vuelta fue decepcionante. Y ya sabemos que con Rafael Correa en el poder tras Luisa González íbamos a entrar a una nueva moratoria. Entonces, en ese sentido se demoró la acción del Fondo Monetario, pero en estos momentos la situación es muy fluida y los organismos multilaterales están apoyando al gobierno. Volviendo al tema que vivimos, esta paralización parcial en el país, estos bloqueos en el norte del Ecuador, ¿cómo lograr que esto no afecte más cuando hay sectores productivos y no solo las florícolas, sino también el sector lechero, vital para la provisión de un producto básico, o las propias papas en el Carchi? Esto también va a seguir afectando con los productos perecibles. Sí, eso. Yo pienso desde mi ángulo, probablemente hay personas que estén estudiando la situación de estrategia, en este caso mejor que lo que puedo hacer yo. O con el tiempo que le he dado yo. Yo pienso que la estrategia del gobierno es ahogar a este levantamiento. Hace lo posible, como por ejemplo esto está llevando a comunidades alimentos y hubo la emboscada en que ya hay hasta policías desaparecidos. Es muy duro, pero en todo caso eso es lo que yo veo que va a ser la solución. Pueden ir a algún sitio los elementos de las Fuerzas Armadas o de la policía, liberar momentáneamente parte de las actividades económicas o de la población en las provincias afectadas, pero no tienen suficientes efectivos para estar permanentemente en todas partes. Entonces, yo pienso que esa tiene que ser la estrategia, ahogarlo. Una vez que termine este levantamiento, probablemente el gobierno tendrá que entrar a ver qué tipo de ayudas va a dar. A lo mejor puede dar perdón de ciertos créditos o puede extender nuevos créditos, de alguna manera aliviar la situación de los afectados. En el caso de las ciudades, sobre todo de Quito, de desabastecimiento, probablemente va a tener que ver las posibilidades que ciertos productos se importen, ¿no? Se importen momentáneamente, ya si no puede estar abastecida por la producción del norte del país. Ahora, el tratar de ahogar el paro no tiene su riesgo. Cierto es que aquí tiene que imponerse la ley frente al vandalismo y el terrorismo, pero esto no puede desgastar aún más si siguen estas acciones y si sigue afectando al sector productivo ecuatoriano. Bueno, el tema es que van a tener que ahogarlo del paro y van a tener que hacer también una explicación internacional, porque afuera se ven las cosas como en blanco y negro, ¿no? Entonces afuera dicen derechos humanos, hay los indígenas contra el gobierno, quiere decir que el gobierno está abusando de los indígenas y no se entran a estudiar las situaciones. El gobierno tiene que dar a conocer mucho más la situación de cuánta gente de las Fuerzas Armadas se ve afectada, imágenes de los desmanes que hay. Además, que hay la sospecha que parte de las manifestaciones son de gente que contra el gobierno. Por ejemplo, todos sabemos que en el sector de Urucuquí, en la provincia de Imbabura, donde está esa mina ilegal en Buenos Aires, es un foco donde hay delincuentes y hay narcotraficantes, y probablemente esas personas son de las más violentas que hay en estos levantamientos. No estamos hablando solamente de gente de las comunidades, estamos hablando de gente que quieren que el gobierno dé marcha atrás en
en desarrollo formal de la minería o que de alguna manera debilitar al gobierno para ellos poder hacer sus actividades ilegales. Entonces, yo sí pienso que los efectos, si bien son severos regionalmente, si se logra hacer que depongan la situación y que fracase este levantamiento, va a ser en largo plazo beneficioso y habrá que buscar la compensación a la gente afectada, pero la solución no creo que sea ceder a los planteamientos de la CONAIE, porque entonces el gobierno pasa a ser un rehén, como pasó con los dos gobiernos anteriores. Claro, efectivamente, ya pasó con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso. Bien, como siempre, muchas gracias por ilustrarnos en estos temas a propósito del paro y el golpe a la economía ecuatoriana. Al economista Walter Espúrier Vaquerizo, director de Análisis Semanal. Walter, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día y muy buena semana. Muchas gracias, de igual manera. 8:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos previsto un diálogo con el asambleísta Esteban Torres, presidente de la Comisión de Reformas Constitucionales. Tenemos temas de interés en la agenda legislativa. Por un lado, la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que beneficia en el papel al BIES. Y el otro, los cambios de las leyes que han sido la implicación a la suspensión de la Corte Constitucional, a la negativa a la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.